Tech Sounds presenta Con su permiso. Con su permiso, soy Azucena Rojas y hoy vamos a hablar sobre el paquete económico 2024, es decir, cómo viene esa propuesta de presupuesto para el próximo año, qué novedades trae, qué implicaciones y también preocupaciones pueden surgir a partir de lo que se plantea ahí. La expectativa es algo optimista, pero no tan optimista como en años anteriores. Pero qué tanto esa composición, digamos, de personas, de número de contar a los diputados y a las diputadas y a los diputados, se ha visto reflejado en nuestro presupuesto. Con pocas realmente subidas en cuanto a lo que es importante, que es el tema de salud, ya ni hablar del tema de educación y muchos otros ámbitos. Nos acompaña hoy con mucho gusto Alejandra Macías Sánchez, economista, profesora de la escuela y directiva ejecutiva del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el CIEP. Y también, claro, mi colega querida Beata Beorna. Gracias a las dos y por estar aquí. Vamos a tener este podcast de mujeres el día de hoy. Y bueno, Alejandra, ustedes en el CIEP acaban de publicar un documento que se llama Implicaciones del Paquete Económico 2024. Sabemos que apenas el 8 de septiembre el secretario de Hacienda, Rogelio Hernández de la O, lo presentó. Y bueno, yo recomiendo que se revise ampliamente, pero está muy completo. Pero digamos, para empezar a discutir en el podcast, ¿qué es lo más destacado que ustedes están viendo en este paquete económico? Bueno, muchísimas gracias, Azucena. Antes que nada, agradecer la invitación al podcast y compartir este espacio contigo y con Beata. Para empezar, como bien dices, el paquete económico pues es 3 documentos bastante amplios, ¿no? Empezando por los criterios generales de política económica, luego la iniciativa de la ley de ingresos y después el proyecto de presupuesto de ingresos de la Federación. Y nosotros hacemos un análisis de los 3, ¿no? ¿Qué encontramos? Bueno, lo primero es que la expectativa es algo optimista, pero no tan optimista como en años anteriores, ¿no? Creo que lo que hemos visto este año, del crecimiento que se acerca a las proyecciones que había hecho Hacienda, y pues nos proyectan también un crecimiento de 2.6, máximo 3.5 para 2024, y también lo que hemos visto es que organismos internacionales están revisando también las perspectivas de crecimiento. Entonces, por ese lado, parece que vamos más o menos en línea. También las otras variables, tanto inflación como tasa de interés, pues no se espera que bajen precipitadamente. Entonces, por ahí más o menos bien. De todos modos, hay que decir que hay que poner atención a los riesgos, ¿no? De si no crecemos o si hay un alza en el precio del petróleo, pues eso puede poner en problemas también al sistema fiscal. Ahora, del lado de los ingresos, se está proyectando ingresar 7.3 billones de pesos, ¿no? A través de los tributarios, a través de los ingresos petroleros y los no tributarios. Esto es una cifra baja, ¿no? Incluso este año estamos viendo que no estamos alcanzando las proyecciones de ingresos, entonces como que Hacienda justamente espera lo mismo para el próximo año. Lo preocupante es el IVA, que no se recupera. Hace 5 o 6 años el IVA representaba 4.9 puntos del PIB, ahora está en 3.9% del PIB. Entonces, creo que ahí hay cosas que debemos hacer. Se relaciona un poco con tipo de cambio, pero no lo explica completamente. Y pues la parte de los petroleros, que le estamos quitando obligaciones a Pemex, y entonces casi toda la renta se la va a quedar esta empresa y no va a pasar a los ingresos públicos del gobierno. Y para esta intervención, ¿no? En cuanto al gasto, pues vamos a gastar 9 billones de pesos, y ahí ya estamos viendo un déficit presupuestario bastante alto, ¿no? Que creo que esa es de lo que se ha estado hablando mucho más
es el endeudamiento del 5.4% del PIB, que es el doble de lo que había proyectado la Secretaría de Hacienda en el paquete económico anterior. Y pues la gran duda es ¿para qué necesitamos tanto endeudamiento, ¿no? Tanto requerimiento financiero? La justificación es que es para las megaobras, terminar megaobras. Sin embargo, esto representa en el presupuesto alrededor del 10% del endeudamiento y pues lo que causa más preocupación es que se utilice ese dinero para gasto corriente, ¿no? Que no es nunca lo ideal. Alejandra, aquí obviamente has tocado varios puntos para tener este panorama general. Yo cuando veo siempre el mes de septiembre en México, y ya es mi 10º mes de septiembre en este país, porque ya llevo casi 10 años, pues digo, el mes de septiembre es el mes de celebración de la independencia y es el mes de quejarse del paquete económico. Desde hace varios años aparece obviamente ese tema, pues por la agenda legislativa, por la agenda del Ejecutivo. Y efectivamente, o sea, nos quejamos quizás este año más que los años anteriores porque hay esa disproporción entre lo que es, digamos, el ingreso que se prevé, un poco más de 7 billones de pesos, y al mismo tiempo ese gasto que se prevé de 9 billones con ese gap, esa brecha que existe entre los dos y que probablemente pues nos estará afectando a los ciudadanos mexicanos y estará afectando obviamente a pues diferentes políticas públicas, ¿no? Porque ese presupuesto pues tiene sus detalles, como tú mencionas, las obras, mega obras, pues solamente son el 10%. A eso hay que sumar pues como 20%, 22%, si no me equivoco, de gasto para las pensiones para adultos mayores y otros gastos que ahí aparecen con pocas realmente subidas en cuanto a lo que es importante, que es el tema de salud, ya ni hablar del tema de educación y muchos otros ámbitos. O sea, ¿por qué nos quejamos tanto ahora? Y si es una queja normal, es una queja más grande de la habitual. Sí, o sea, yo creo que ahora llama mucho la atención este gran endeudamiento del 5,4%, ¿no? Pero pues hay que recordar que siempre hemos tenido déficits, déficit presupuestario. Siempre gastamos más de lo que ingresamos y esa brecha, pues es endeudamiento que se va sumando a la deuda. Y me gusta cómo lo dices, nos celebramos las fiestas patrias y nos quejamos del presupuesto. Yo creo que pues es una labor que hay que hacer en septiembre, octubre y noviembre para la aprobación del presupuesto y sobre todo pues para que cambien cosas. Digo, ahorita está en el legislativo que tiene que hacer su trabajo de análisis, que tiene que ver cuáles son las implicaciones de tomar estas decisiones en la población, como bien lo dijiste. Pero no solo en la población actual, también en las siguientes generaciones, porque la deuda que se está adquiriendo ahora no la van a pagar el próximo año, ¿no? Se va a pagar durante varios años adelante y pues están dejando no solo una deuda fiscal, sino deudas sociales y deudas con derechos humanos, como es lo de la salud. Y otra vez, no son cuestiones solo de esta administración, sino venimos arrastrando varias cosas. La deuda y la deuda en general, pues viene de varios años atrás, ¿no? Igual la promesa de tener un sistema de salud universal también viene de años atrás y no lo hemos podido realizar porque no es una prioridad, ¿no? Al final el presupuesto pues sí te demuestra en dónde están las prioridades del gobierno y en este momento son pensiones, es el costo de la deuda, que también tenemos que pagar bastante por intereses y por comisiones. Y bueno, además están comprometidos del gasto federalizado, la prioridad es Pemex, la prioridad van a ser los programas sociales, que a decir verdad, en este año el aumento importante es para la pensión de los adultos mayores, pero no hay un aumento fuerte ni en becas, ni en Sembrando Vida, ni en tal. Entonces, igual, ¿no? Como la pregunta, ¿y entonces para qué es el endeudamiento? Ale, creo que eso es importante porque realmente el tema del endeudamiento se esperaba que en la época de la pandemia hubiera aumentado para apoyar, como en Estados Unidos, ¿no? A las empresas, al gasto. Ahí no se realizó. Y hoy al último año de gobierno,
frente a las elecciones lo estamos viendo. Y por otro lado, pues no estamos viendo como que se esté dirigiendo a inversiones que vayan a generar frutos, porque pues para eso a veces te endeudas y es positivo. Aquí tú estás mencionando, por un lado, gasto corriente, muy enfocado en pensiones, pero además creo que aquí nos abres un tema que es muy importante, que es el tema de pensiones, porque no solamente me parece son los adultos mayores, sino es las pensiones también del IMSS, de las personas que están en el ISSSTE, o sea, todo eso se suma y eso también está generando como esta gran deuda, o es solamente enfoque a el pago de adultos mayores. Me gustaría tener ahí clarificación, porque cuando escucho pensiones, digo, son todas las pensiones lo que está afectando este endeudamiento, o es solamente lo que se está dirigiendo al pago de pues este programa social de adultos mayores. Claro que sí, mira, tienes un punto excelente al decir que no nos endeudamos en pandemia, pero sí nos endeudamos ahora, ¿no? Y eso, muchos de los países en el mundo se endeudaron, tienen problemas de deuda. Nosotros no tenemos problema de deuda, es cierto, ¿no? Y tenemos un indicador de deuda que está por debajo del 50% y por eso dicen que tenemos finanzas públicas sanas. Sin embargo, tenemos sectores subfinanciados y tenemos necesidades que no están cubiertas, ¿no? Entonces, me parece que la deuda puede estar manejable. Si crecemos, ese indicador de la deuda no nos va a dar muchos problemas, pero si no estamos solventando todas las necesidades, pues seguimos endeudados de alguna manera, ¿no? Eso por un lado. Ahora, lo de las pensiones, son todas las pensiones. Vamos a gastar, o lo que se está proponiendo, es que vamos a gastar casi 2 billones de pesos, 1.99 billones de pesos en todas las pensiones. IMSS, ISSSTE, Pemex, CFE, seguimos pagando pensiones de luz y fuerza, los militares y las pensiones, que a esas les llamamos pensiones contributivas, y las no contributivas serían la pensión para adultos mayores y la pensión para personas con discapacidad. Esas dos, pues ya son un derecho, ¿no? En la Constitución. Y las otras, pues también, porque pues trabajaste y contribuiste, ¿no? Durante tu carrera laboral para tener esa pensión. Sin embargo, con todas las reformas que ha habido, ¿no? Y con los esquemas que teníamos anteriormente que eran de beneficio definido, pues esas pensiones son onerosas y hay pensiones que son más caras que otras. Y la preocupación justo de gastar tanto del presupuesto, como dijo Beata, 22% del presupuesto, pues es muy desigual. Y casi un cuarto de ese gasto se lo queda el decil más rico. Entonces, no es no gastar en pensiones o que, no, porque puede sonar, estás en contra de las pensiones y de los programas estos asistenciales. No es eso, yo creo que es una política que necesitábamos. El problema es que se está comiendo gran parte del presupuesto, no tiene una fuente de financiamiento y además te generan desigualdad y no tienen perspectiva de género. Entonces, utilicemos ese dinero de mejor manera. Sí, o sea, en ese contexto, Alejandra, lo que estás mencionando, de hecho, pues las pensiones para adultos mayores efectivamente no tienen una lógica de pues eliminar las desigualdades que existen en el contexto mexicano. Y también se ha hablado muchísimo de ese tema de la perspectiva de género, que en general pues está ausente prácticamente en ese presupuesto para el año 2024, lo cual pues yo diría va en una contradicción muy fuerte realmente con lo que pues en principio se esperaba de este gobierno de López Obrador, tomando en consideración pues las propuestas que antes de obviamente de tomar el poder pues hizo el presidente López Obrador. Ahora bien, en ese contexto hay algunas posibilidades, digamos, en ese tiempo legislativo que toca ahora de alguna forma modificar esa situación o así se queda ya para 2024 con solamente algunos maquillajes cosméticos o ajustes cosméticos que no tendrán impacto realmente en la lógica de este sistema de pensiones. El deber ser es que sí se hicieran cambios, ¿no? O sea,
es posible, es de hecho la tarea de los legisladores hacer el análisis y realizar los cambios que sean mejores para el país y para la población. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? La realidad es que pasa casi sin moverles nada o reasignan presupuesto entre autónomos, ¿no? Y se lo pasan a las pensiones, básicamente, a las pensiones de bienestar. Eso es lo que ha sucedido al menos en los últimos 2 años. Yo esperaría que en este paquete económico, más bien, yo espero siempre, tengo la esperanza de que en algún momento los legisladores sí hagan esos cambios, ¿no? Nosotros participamos y muchas personas y muchas asociaciones van a estos parlamentos abiertos a decir, oye, esto no puede ser así, falta financiamiento para tal, las implicaciones de gastar como lo estamos haciendo son tales. Yo creo que evidencia hay mucha para poder hacer los cambios, ¿no? Y es una cuestión pues más de política y de la mayoría que existe en Cámara, que no han movido el presupuesto, ¿no? Y pues también el presupuesto es inercial y eso es muy difícil cambiarlo por los tiempos, ¿no? 1 año nada más, o sea, pones a correr a la gente, casi que cierras paquete y ya estás haciendo el siguiente y es complicado hacer estos cambios incluso de presupuesto base cero y tal. Se intentó por ahí del 2017, se eliminaron algunos programas, entonces pudo hacerse algunos ajustes que no son suficientes, ¿no? Y ojalá, ¿no? Hacemos el llamado también en este podcast a los legisladores que pues sí hagan el análisis y sí tomen en cuenta a todas las poblaciones. El problema del presupuesto es que no financia de manera igualitaria los derechos. Entonces hay más presupuesto para adultos mayores y dejamos olvidadas a las primeras. Sí, ahí sí me permites intervenir un poquito. Yo, cuando estábamos pensando para este podcast, estaba pensando, a ver, la Cámara de Diputados se ha transformado completamente en los últimos años, principalmente en términos de paridad de género, ¿no? La conformación de la misma a partir del 2021 pues, fue casi 50-50, ¿no? Y he tenido esta duda en mi cabeza de qué tanto ese cambio, y además se han visto representados otros grupos como los grupos indígenas, etcétera, ¿no? Pero qué tanto esa composición, digamos, de personas, de número de contar a los diputados y a las diputadas y a los diputados, se ha visto reflejado en nuestro presupuesto, ¿no? Y me preocupo mucho en términos, por ejemplo, de la atención que requieren pues hoy en día las mujeres para poder trabajar, estos temas de atención a los cuidados, de la primera infancia, se ha visto reflejado eso, porque además pensando en que viene un nuevo ciclo electoral en donde vamos a aspirar a tener una mayor representatividad de todos estos grupos, pues, ¿qué tal la rendición de cuentas en ese sentido? Y escuelas de tiempo completo también, que es otro punto relevante para las mujeres, ¿no? Sí, no. A ver, así de manera muy directa, yo creo que no se ha visto reflejado en el presupuesto. El presupuesto, como dijo Beata, no tiene perspectiva de género. Lo que se hace es hacer anexos transversales para poder como etiquetar recursos que van a la igualdad entre hombres y mujeres, a niñas, niños y adolescentes, a cambio climático, etcétera. Pero ese, vamos a decir, etiquetado o cómo se conforman los anexos, pues también tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Y hay programas que no tienen como objetivo eso en particular. Entonces, y creo que tenemos que estar hablando como varios pasos antes del presupuesto, y es el diseño de la misma política o del mismo programa, ¿no? Entonces, me parece que los legisladores tendrían que empujar por, a ver, este programa no tiene perspectiva de género, hablemos de los jóvenes construyendo futuro, ¿no? Porque al final, pues, ¿dónde dejan a sus hijos las chicas que pueden entrar en ese programa? O sea, como esa parte no la solventa. Entonces es entrar al diseño y decir, a ver, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, entonces vamos a construir paralelamente un sistema de cuidados para que entonces ella pueda... Pero va desde el diseño, no es el presupuesto si atiende a las mujeres o no. Mi otro ejemplo es la pensión para las personas adultas mayores. Les dan el mismo monto a hombres y mujeres.
y dicen que tiene perspectiva de género porque habemos más mujeres. Claro, vivimos más, ¿no? Tenemos más esperanza de vida, pero el programa no reconoce todo el trabajo no remunerado que hacemos las mujeres a lo largo de la vida, ¿no? Y el no haber podido incorporarte a un trabajo formal donde puedas contribuir para una pensión y tal. Entonces, si quieres un programa con perspectiva de género, desde el diseño, dice, ¿sabes qué? Pues le damos un poco más. De todos modos, no lo va a reconocer totalmente, ¿no? El trabajo no remunerado, pero al menos tienes el reconocimiento o sea, sí lo ves desde el programa y desde el diseño, ¿no? Entonces, siempre he dicho eso, no se trata de etiquetar recursos y 50% mujeres, 50% hombres, sino vámonos para atrás. Y después ya no tienes que etiquetar, porque si tienes un programa diseñado con perspectiva de género, pues ya, todo el presupuesto lo puedes, ¿no? Decir que es para eso. Sí, bueno, también hay ese tema un poco de falta de solidaridad generacional, se ha hablado de eso, ¿no? O sea, como que efectivamente mucho ahora para adultos mayores y qué bien, realmente qué bien, pero pues claro, los jóvenes pues no necesariamente están ahí atendidos a través, pues por ejemplo, de la política adecuada en el tema de educación, que es lo fundamental para los jóvenes, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, Alejandra, estás comentándonos algo muy relevante de que pues desde los orígenes hay que realmente pues cambiar el diseño de los programas para que funcionen. Y podríamos probablemente hablar mucho sobre los programas sociales, pero yo creo que para este programa necesitamos también tocar dos temas más, o sea, al menos dos temas más. El elefante blanco, el Pemex, el elefante blanco que se lo come todo o destruye todo en una habitación, digamos, llena de porcelana, que es un punto relevante, y el tema del ejército. O sea, empecemos quizás con el Pemex, a ver cómo tú ves precisamente pues esa institución que pues no está para nada sanándose, y hace poco se han revelado por ahí algunas cartas incluso de solicitud dramática del jefe de Pemex al secretario de Hacienda: por favor, ayúdenos porque ya no tenemos dinero. O sea, ¿qué pasará en 2024 y cómo puede amenazar, digamos, a la situación económica y a la perspectiva o visión que tienen sobre México desde el extranjero, que obviamente nos entra aquí todo ese tema de las evaluadoras, grado de inversión, etcétera, etcétera? Sí, que de hecho la calificación también se ha ido degradando un poquito para Pemex por más esfuerzos que hace el gobierno federal por pagar su deuda, ¿no? Y tienes toda la razón, Beto. O sea, le seguimos destinando muchos recursos, aunque en el discurso es como la empresa que casi nos va a salvar y de la que dependemos y la que tenemos que cuidar, etcétera. Pero no es así, ¿no? Y yo creo que hay que empezar por un primer paso, que sería transparentar la operación y las finanzas del mismo Pemex para saber cómo empezar a sanear esa empresa. El problema es que solo sale debo esto, dame, y pues Hacienda sigue, o el gobierno, ¿no? Federal, sigue aportando para pagar estas deudas. Incluso en este paquete económico, primero le bajaron el DUC, ¿no? Que ya se bajó de 65 hasta 35 en 2024. Entonces, ya el recurso que transfiere el gobierno, pues es cada vez menor. Entonces, esa dependencia de Pemex también ya no es tan real, ¿no? O sea, sí seguimos. Para los ingresos, para independencia, para los ingresos que obtiene el Ya Estado. no nos de da Pemex. tanto, ¿no? Como antes, que era, todo se lo debemos a Pemex y es nuestro gran aportador. Claro. Así es, ya no nos da tanto, al contrario. Entonces, y del lado del gasto, también tenemos aportaciones pues fuertes, como de 170,000 millones de pesos que va a hacer la Secretaría de Energía a Pemex, ¿no? Para pagar deuda. Y además tienes decrementos en presupuesto para mantenimiento y para infraestructura. Entonces son ideas tan encontradas porque lo quieres salvar, pero no inviertes para que mejore, ¿no? Para que mejore la producción, para que no tenga accidentes, como los que hubo apenas en el mar, en el Golfo, me parece, y tiene implicaciones ambientales y tiene implicaciones económicas, ¿no? Entonces ahí definitivamente es un tema que se tiene que abordar
muy pronto. Es una de las dos cosas del lado del gasto que tendrían que implementarse pronto. Una es eso, como una reforma Pemex, pensar su forma de negocio e incluso pensar, tal vez es muy atrevido, ¿no? Pero pensar en una transición energética desde dentro de Pemex para poder incorporar energías renovables, limpias y que te generen también ingresos, ¿no? Al país. Y la otra es pensiones, reforma en pensiones, que tenemos que pensar muy pronto. Pues yo también digo ya para ir cerrando el programa, creo que nos quedó claro que hay mucho en qué gastar, hay muchas necesidades que cubrir, no estamos para nada pensando en vamos a quitar pensiones o hay que reducirlo. Creo que eso es sumamente importante mantenerlo y son derechos que se han ganado y ojalá se cubran más cosas, pero pues ¿de dónde va a salir el dinero? Porque además, si ahorita nos estamos endeudando, quiere decir que no tenemos los recursos suficientes. La idea es que pues el próximo ciclo a lo mejor reduzcamos esa deuda un tanto más para poder estar otra vez en números adecuados para los organismos internacionales. Entonces, ¿cómo nos vamos a financiar? ¿Qué ideas hay en ese respecto, Alejandra? ¿Ya hay una idea qué podemos pedir, hacer, considerar en los siguientes meses pues, para tener finanzas sanas en un futuro? Mira, Susana, yo creo que es inminente la reforma fiscal y no hablar nada más de aumentar impuestos, porque podemos hacer otras cosas antes de aumentar los impuestos, ¿no? Y en la fiscal es la parte tributaria, sí, pero también lo que les decía antes, ¿no? Reforma Pemex, reforma a pensiones, tratar de liberar ahí o redistribuir al menos los recursos que estamos destinando a gasto, ni siquiera los que tenemos, porque nos estamos endeudando, ¿no? Para esos 9 millones. Entonces, en paquete económico ahora también hicieron proyecciones de ingresos y de gastos. Y para 2025 se plantea pues recaudar poco, o sea, como los ingresos no se van a recuperar, y el gasto se va a reducir 3 puntos del PIB. ¿Cómo? No sé, ¿no? Pero ese ya es problema de la siguiente presidenta. Y si eso no es una señal y una evidencia de que se necesita una reforma fiscal, pues a mí que me dirán cuál es, ¿no? Porque el discurso es, no se necesita, tenemos finanzas públicas sanas. Ok, pero nos falta reestructurar, nos falta aumentar impuestos y nos falta invertir en las siguientes generaciones. Y el problema es que el presupuesto no tiene perspectiva demográfica ni epidemiológica, ¿no? Ni del envejecimiento que estamos viviendo, que es parte de la demográfica. Pero imagínate, o sea, las generaciones de hoy tienen el 50% de probabilidad de llegar a 100 años. Y además, cada vez vamos a ser más adultos mayores solos. ¿Quién nos va a cuidar? Claro. ¿No? ¿Quién va a pagar la salud? Si no tenemos oportunidades, ¿no? Entonces, todo eso van a ser demandas al gobierno y no tenemos cómo financiarla. Entonces, tenemos que pensar en hacer cambios profundos y estructurales en la parte tributaria, pero también en el gasto y también en la gestión de la deuda. O sea, yo creo que hay cosas muy buenas que se han hecho en esta administración, como cambiar la composición de la deuda, ¿no? Tenemos más deuda interna que externa, le quitas un poco de riesgo en cuanto al tipo de cambio. Sin embargo, tenemos pues tasas de interés muy altas. Otras cosas son los bonos, tanto verdes como de género y tal. Yo creo que son un buen instrumento. Tendríamos que darle mejor seguimiento, más fiscalización, más transparencia, pero en general creo que es una buena idea. Entonces, es englobar todo el sistema fiscal y algo de las conversaciones que he tenido también con colegas es, bueno, pero cuando tú dices una reforma fiscal integral, todo de todos lados, es muy difícil, ¿no? Y no lo tenemos que hacer todo al mismo tiempo. Empecemos por revisar el ISR, ¿no? Y no aumentar el impuesto o la tasa nominal, sino checa las pérdidas recaudatorias. Ponle un candado a los estímulos a la gasolina. Aumenta, sí, el impuesto al carbono. ¿No? Porque todas esas cosas pueden ser soluciones más rápidas que una reforma en pensiones, por ejemplo. Y muy, muy interesante, efectivamente. Y ya la última pregunta que
nos van a perdonar aquí la producción, el tema del ejército, porque yo creo que los que nos están escuchando sí tienen ese interés, porque hemos visto a lo largo de los últimos 2-3 años el creciente papel del ejército, no necesariamente en tareas solamente de seguridad del país, sino sobre todo en temas relacionados con la infraestructura, o sea, el tema de aeropuertos, sí, aeropuertos básicamente, trenes, etcétera, etcétera. O sea, cómo eso se ve reflejado en el presupuesto para el año siguiente. ¿Tú ves una diferencia grande o básicamente se mantienen las líneas de este año? Sí, pues en realidad es curioso cuando tú ves el presupuesto y hay secretarías que tienen recortes grandes, ¿no? Pero en realidad son redistribuciones. Y lo que sucedió es que el presupuesto, por ejemplo, de Tren Maya, pues lo pasaron al ejército y algunos presupuestos de infraestructura. Entonces, a mí me parece, y tengo una lectura desde un análisis que hicimos sobre seguridad pública hace unos 3 años, es que el gobierno no gasta poco en seguridad, y dígase Sedena, dígase el Guardia Nacional, las policías y tal, porque además los estados ponen otro, como 1% de su gasto para seguridad, ¿no? El problema es que les están dando actividades que no es seguridad. Y una teoría que escuché por ahí, ¿no? Es hacer que el ejército esté ocupado en otras cosas y no en la tarea que tiene que realizar. Y eso es realmente el problema, ¿no? Que no se puedan desarrollar las estrategias necesarias para paliar el gran problema que tenemos en seguridad. Ponerlos a construir, pues no es su tarea, ¿no? La tarea, y de hecho del ejército, la tarea es la seguridad nacional, ni siquiera la seguridad pública, que ha entrado pues desde sexenios anteriores. Entonces, me parece que pues el presupuesto tal vez pueda aumentar, pero no va a aumentar para actividades de seguridad, y ese es el problema. Muy bien, pues muchas gracias. Creo que con eso vamos resolviendo. Nos podríamos quedar aquí más tiempo porque realmente, como bien dices, el presupuesto es el punto donde se mandan señales de cuáles son las prioridades del gobierno, para dónde se están dirigiendo los esfuerzos, y qué bueno poderlo pues tener tan claro con el análisis que hacen ustedes en el CIEP. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias, Beata, y pues muchas gracias a nuestra audiencia por estarnos aquí escuchando nuevamente. Seguiremos con estos temas y por favor no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, @csocialestech. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Si quieres conocer más sobre el comercio y los negocios, te invitamos a escuchar Territorio Negocios. La experiencia del cliente o del usuario es cada vez más importante. El podcast en el que hablamos sobre las nuevas tendencias de innovación, emprendimiento, finanzas y liderazgo en México y en el mundo. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Muchas gracias al equipo del Tecnológico de Monterrey y de Tech Sounds. Productora ejecutiva, Lisbeth Siller. Productoras de Con su permiso, Stephanie Cisneros y Eva Obano. Diseño, Lisette Rodarte. Analíticos y alianzas, Lilia Martínez. Postproducción, Max Pérez y Marcelo Segura. Les invitamos a escuchar el siguiente episodio de Con su permiso y el resto de programas de Tech Sounds en los canales de su preferencia.